Bienvenidos a Economía en Breve número 237 con lo más relevante de la marcha de la economía. Comienzo por agradecer las generosas aportaciones que se hacen al programa y les recuerdo que este año estoy dejando abierta la opción de que cada persona que encuentra valor en el canal pueda retribuir ese valor realizando la aportación que consideren adecuada en las opciones que aquí tienen para ello. En el programa 207 explico esta otra tablita donde sugiero algunos estilos de suscripción para hacer las aportaciones. Por si quieren echarle un ojo, ahí está la explicación. Vaya que estamos viviendo tiempos inéditos en nuestro país con eventos que parecerían más de la ficción que de la realidad. Me encantaría saber cuántos mexicanos comparten conmigo la indignación de ver al dictador cubano junto al presidente de México en el desfile militar para conmemorar nuestra independencia nacional y acto seguido ver al dictador venezolano Nicolás Maduro siendo recibido en México por el canciller Marcelo Ebrard para asistir a la cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe, CELAC, que organizó el gobierno para tratar de sustituir a la Organización de Estados Americanos, la OEA, cosa que no salió así. Pero más allá de compartir mi desacuerdo con estas lamentables decisiones del presidente, creo que vale la pena reflexionar sobre las posibles razones detrás de ellas. La primera que encuentro es que, como las cosas no van bien, necesita distraer la atención del público para que no se hable de los muertos por el COVID o por el crimen organizado, del crecimiento lacerante de la pobreza, de la pérdida de capacidad operativa del gobierno federal, como por ejemplo con la falta de medicamentos, o de la destrucción del potencial de crecimiento del país. Otra razón puede ser afianzar el poder que se le está escurriendo poco a poco de las manos, tratando de cimentar la fortaleza de los grupos más radicales de Morena que le son leales frente a otros integrantes que pueden ser más pragmáticos y tal vez con su agenda propia. También puede estar aprovechando las circunstancias actuales para verse firme ante los Estados Unidos, demostrando que no es un pelele de ellos como dijera en un discurso. Con esta actuación deja ver también su filiación con el grupo de izquierdas radicales de América Latina que para muchos no debe ser sorpresa, que están coordinados más allá de las fronteras de sus países, incluso financiando campañas de candidatos que son afines a sus intereses. Desde luego las razones más personales, como recordarle a todos quién manda y que aquí se hace lo que él dice, no importa que se actúe en contra de los intereses del país y se deteriore la imagen de México en el mundo. Por último, posiblemente esté siguiendo su instinto electoral, que por cierto no siempre le ha funcionado, pero que le debe llevar a concluir que con esto se fortalece de alguna forma de cara al 2024. Como quiera que sea, y como algún analista ya comentó por ahí, López Obrador no solo se está poniendo del lado equivocado de la historia, sino que está atentando a la suerte, especialmente con las provocaciones que hace al gobierno de Estados Unidos, que por ahora está más preocupado porque el gobierno mexicano contenga los flujos migratorios en la frontera que por contestar sus arrebatos retóricos. En su discurso del 16 de septiembre, López Obrador volvió a pedir al gobierno de Estados Unidos terminar con el bloqueo de Cuba, lo que por cierto tira por los suelos el otrora valorado principio de no intervención de la política exterior mexicana, que está cayendo pues muy bajo, como no se había visto en mucho tiempo, interfiriendo así con la política de Estados Unidos al pedirles no interferir a ellos con la política de Cuba. Ya veremos las reacciones que pueden venir más adelante, ya que hay temas internos muy delicados que pueden ser eventualmente aprovechados en su momento por el gobierno de Estados Unidos, como por ejemplo la intervención del narcotráfico en los procesos electorales de México, especialmente en los estados del Pacífico del país. Por lo pronto, la respuesta del embajador de Estados Unidos no se hizo esperar, pidiendo a México no distraerse con otros temas cuando la relación bilateral tiene tanto potencial. Evidenciando la falta de visión estratégica del presidente justo el día siguiente de que hablara maravillas del gobierno cubano, el Parlamento Europeo emitió una fuerte condena a la violencia y represión ejercidas en la isla y pidiendo sanciones contra los responsables de violaciones a los derechos humanos en Cuba. Luego, en el mismo marco del CELAC, el presidente de Uruguay expresó
que ven que en algunos países no hay una democracia plena, no se respeta la separación de poderes y desde el poder se usa el aparato represor para callar las protestas, se encarcelan opositores y no se respetan los derechos humanos, y por lo mismo expresó su preocupación por lo que ven gravemente que ocurre en Nicaragua, Cuba y Venezuela. También el expresidente de Paraguay había expresado previamente que su presencia no constituía de ninguna forma el reconocimiento al gobierno de Nicolás Maduro. Y Maduro, fiel a su estilo, que por cierto fue una sorpresa que llegara al país, retó a los presidentes de Uruguay y Paraguay a debatir sobre la democracia y hasta neoliberalismo. Me pregunto, por cierto, ¿qué opinará el presidente López Obrador, que se la pasa diciendo que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre, de la ostentación que hizo Maduro con su reloj y sus anillos de oro y de esmeralda? Habría que decirle al señor Maduro que en lugar de debatir, mejor que permita la entrada de observadores internacionales independientes que evalúen de forma objetiva la situación en la que vive la mayoría del pueblo venezolano y las instituciones que tienen, especialmente si hay o no una auténtica democracia. La respuesta que daría ya la conocemos del libreto que tienen estos grupos, y es que no permiten la injerencia de gobiernos extranjeros en los asuntos nacionales. Tal vez haya muchas personas en México que todavía piensen que el régimen cubano y el venezolano son auténticos bastiones del socialismo libertador de los pueblos, pero si de verdad pusieran atención, verían lo que ve la mayoría de los países verdaderamente democráticos, que son dictadores tercermundistas que ejercen un poder sin contrapesos para oprimir a sus pueblos y enriquecerse a sus costillas. En fin, la famosa cumbre evidenció más divisiones que acuerdos y diría que fue un fracaso para lo que se quería, sobre todo si se toma en cuenta que Brasil ya había salido del CELAC y el presidente de Argentina canceló su visita a último momento por problemas que está pasando en su país. Pasando a los temas económicos, comienzo con buenas noticias, y es que el número de asegurados en el Instituto Mexicano del Seguro Social aumentó en 129,000 plazas durante el mes de agosto, que como podemos ver en esta gráfica fue bastante más vigoroso que en los meses de agosto de años recientes, aunque cabe recordar que los asegurados en el IMSS son un indicador bastante limitado de la situación del empleo en el país, así que hay que tomarlo con reserva. Por otro lado, el indicador oportuno de la actividad económica que elabora el INEGI arrojó una caída de 0.2% mensual estimada para la economía en el mes de agosto, como vemos en este cuadro, lo que representa una mala noticia. Para la industria se anticipa una contracción de 0.5% mensual, mientras que para los servicios se espera cero. En esta siguiente gráfica del indicador global de la actividad económica pueden verse en los últimos dos puntitos azules el comportamiento que tendría de acuerdo al indicador oportuno, quedando bastante patente que la economía básicamente se ha estancado desde el mes de marzo. Algo similar se observa para la industria en esta primera gráfica, donde por cierto se aprecia que aún se está lejos de los niveles de principios del 2019, y también para los servicios se observa algo parecido en esta otra gráfica. Estas cifras sugieren que la economía se ha estancado y que el impulso del rebote pospandemia pues ya se ha terminado. Hacia adelante, el ritmo de crecimiento de la economía dependerá de que los principales motores se pongan bien en funcionamiento, pero como ya hemos señalado en otros programas, solo el motor de las exportaciones está encendido y funcionando bien, ya que el consumo de los hogares y la inversión de las empresas están pues básicamente apagados. En otra noticia relevante, el gobierno federal compró cerca de $7,000 millones a Banco de México, por lo que las reservas internacionales que se reportan en este cuadro se redujeron en esa cantidad. En este otro cuadro, por cierto recortado, de Banco de México, puede verse que el gobierno pagó utilizando los depósitos que tenía a su favor en Banxico, aquí expresados en millones de pesos. Y regresando al cuadro anterior, puede verse que los pasivos a menos de 6 meses que contemplan los depósitos en moneda extranjera del gobierno se incrementaron en $6,816 millones. Esto quiere decir que el gobierno federal pues básicamente ajustó sus depósitos en Banco de México y convirtió pesos a dólares bajo condiciones de mercado y bajo condiciones, diría yo, normales de la operación tanto de Banco de México como del gobierno federal. Habrá que ver más adelante qué hace el gobierno federal con estos dólares, que podría destinar a pagar deuda externa o muy posiblemente a capitalizar de alguna forma Pemex para darle liquidez
que le hace falta para cumplir con sus vencimientos en moneda extranjera que tiene próximos, más de 12,000 millones de dólares en la segunda parte de este año. En Estados Unidos hubo varios indicadores relevantes en la semana, comenzando con la producción industrial, que creció 0.4% en el mes de agosto, apenas por debajo del 0.5% anticipado por el promedio de analistas del mercado. En esta gráfica pueden ver que la producción industrial sigue con su tendencia ascendente de recuperación, lo que para México es una buena noticia, ya que muchas de nuestras exportaciones van justamente al sector industrial de nuestro vecino del norte. La utilización de la capacidad instalada en la industria repuntó un poco más en línea con lo reportado, alcanzando un nivel de 76.4% como vemos en esta gráfica. Y en lo que fue una muy buena noticia, la inflación general fue menor a lo esperado en agosto, 0.3% en el índice general contra 0.4% anticipado y 0.1% en el llamado core o núcleo de la inflación, que excluye alimentos y energía, cuando se preveía un 0.3% para este indicador. En la gráfica pueden ver que la inflación anual de ambos índices, que en ambos casos parecen haber alcanzado un punto de inflexión, ya comienza a descender, aunque aún se encuentran en niveles elevados de 5.3% en el índice general y 4% en el core. Cabe recordar que la inflación de Estados Unidos es de los focos amarillos más relevantes del entorno global, ya que un mal desempeño de la inflación podría forzar a la Reserva Federal a actuar antes de lo previsto con sus tasas de interés. Con estos resultados, se abre espacio para que la Fed siga con su plan de juego actual para tranquilidad de los mercados. Las ventas minoristas crecieron 0.7% en agosto, cuando se anticipaba una contracción de 0.8%, lo que fue una muy buena noticia. Como podemos ver en esta gráfica, las ventas no solo se han recuperado respecto a la caída de la pandemia, sino que vienen muy por arriba ya de la tendencia que traían, desde luego por los estímulos. Excluyendo automóviles, las ventas repuntaron con fuerza 1.8%, mostrando un vigor prometedor como se aprecia en esta gráfica. Para la semana que inicia tendremos bastante información relevante, especialmente con múltiples decisiones de política monetaria, entre las que destaca desde luego la de la Reserva Federal, en la que también publicarán sus cuadros de pronósticos y para la cual se espera que ya comience a delinearse mejor el momento en el que comenzarán a recortar el monto de la compra de activos que hacen mes a mes. Ante las presiones inflacionarias que se observan en todo el mundo, eventualmente otros bancos centrales comenzarán a reducir los estímulos y moverse hacia posturas menos acomodaticias, lo que irá cambiando el entorno financiero global. Si las cosas les salen bien, las tasas de interés en los mercados se irán ajustando de forma gradual, pero si algo no sale bien, podría haber momentos de volatilidad elevada en los mercados, especialmente en los mercados emergentes. En México destaca la inflación de la primera quincena de septiembre, que ya sin el efecto favorable del control de los precios del gas LP nos permitirá ver mejor cómo va la dinámica de los precios. También tendremos las cifras de oferta y demanda agregadas del segundo trimestre y las ventas minoristas. Por cierto, esta semana tendré el honor de participar como conferencista en el 13º Simposium del IMED Ciudad de México para compartir algunas reflexiones sobre las perspectivas económicas de México rumbo a una economía 4.0. La información completa del evento la pueden encontrar aquí en la página del IMED que ven en este vínculo. Para la sección Da Vinci les tengo una reflexión con moraleja que me gusta mucho y espero que ustedes también. Un paseante iba por el campo cuando pasó por una granja preciosa con animales saludables, sembradíos muy bien cuidados, árboles frutales cargados de frutas, establos e instalaciones bien pintaditos, en fin, una preciosidad. Tanto le gustó la granja que cuando vio al granjero trabajando en uno de los huertos se detuvo y se bajó para platicar con él. Oiga, le dijo, qué buena suerte ha tenido con esta tierra tan fértil y próspera. Seguro que es la mejor de la comarca porque ninguna de las otras granjas de la región está tan bonita como la suya. Y el granjero se rió y le dijo al viajero, ¿suerte? Si hubiera visto este campo cuando estaba a su suerte, no pensaría lo mismo. La moraleja del granjero es que la prosperidad no depende solo del terreno que te toca, sino de lo que tú haces con él. Y ojalá eso lo empezamos a entender, sobre todo para el bien de nuestro país.
Y con esto concluimos este programa número 237 con las invitaciones usuales a que se suscriban al canal en el YouTube. Si el comentario les gustó, que le den like, que lo compartan entre aquellos a los que consideren que les puede ser de utilidad, que pongan algún comentario, sugerencia en las redes donde lo subo o me manden un correo y desde luego que hagan las aportaciones que consideren adecuadas para retribuir el valor que le encuentran al programa. Muchas gracias y que tengan una excelente semana.